En el vasto universo de ciencia ficción de Halo, existe un personaje enigmático y fascinante que ha capturado la atención de los fans y de los jugadores de esta franquicia, el Didacta. Los Forerunner regresaron. Este ser poderoso y misterioso, que pertenece a una raza antigua y avanzada conocida como los Forerunners, ha sido mencionado en varias entregas de este universo y su presencia ha influido en la historia de la franquicia de una forma significativa. El Didacta es un personaje que ha intrigado a los seguidores de este universo desde que apareció por primera vez en la novela Halo Crichton. A medida que se ha desarrollado la historia de Halo, los fans han aprendido más sobre este personaje, su relación con la humanidad y cómo su legado ha influido en la historia de forma profunda. En este video exploraremos en la historia del Didacta, su origen, su papel en la lucha contra la humanidad y los Forerunners. Prepárate para descubrir los secretos de uno de los personajes más interesantes del mundo de Halo y sumérgete en la fascinante historia del Didacta. El Didacta, nacido con el nombre Sombra de Estrella Partida, fue un Prometeo Forerunner de la clase más alta y poderosa de guerrero servidor. Fue entrenado por Amargura de los Vencidos, un legendario Prometeo mucho más antiguo que el Didacta. Se casó con la bibliotecaria, una trabajadora de vida, y vivieron en Dondrago, un mundo poblado en su mayoría por guerreros sirvientes. Tuvieron varios hijos que siguieron los pasos de su padre y se convirtieron en guerreros servidores. Durante la guerra humano-Forerunners, el Didacta lideró el ejército Forerunners contra los humanos, obteniendo la victoria, pero perdiendo a todos sus hijos en la guerra. Escúchame, viejo enemigo, asesino de nuestros hijos, señor de los almirantes. Tras el descubrimiento del Flow, propuso la construcción de numerosos mundos escudos y se opuso en contra del Forerunner Faber, el maestro constructor, y a la creación de los Halos, pues el Didacta los veía como un insulto al manto, oposición que los llevó a ser exiliado en un Crichton, para luego ser descubierto y despertado 1000 años después por un joven Forerunner llamado Nacido de las Estrellas y dos humanos llamados Chacas y Riser. El despertar del Didacta fue advertido por unas naves Forerunners, pero no pudieron detectar su ubicación y rápidamente el Didacta escapó junto con el joven Forerunner y los dos humanos usando una nave construida desde una semilla de diseño, un artefacto de tecnología Forerunner que contenía los planos de una nave que una vez que era activada construía de manera rápida y urgente una nave para ser usada en cuestiones de emergencia. Tratando de averiguar qué había pasado durante su exilio, el Didacta puso la nave en marcha con destino a Charu Hakor, donde descubrió que una de las instalaciones de Halo ya había sido probada. Y para buscar más respuestas, viajaron al planeta de los Ansayu, los antiguos aliados de los humanos, que fueron encerrados en su propio planeta luego de su derrota por los Forerunners. Pero mientras llegaban a la órbita de Yan Yunkon, la nave del Didacta fue interceptada y desmantelada por las fuerzas de Faber, el maestro constructor. Entonces el Didacta, el joven Forerunner y los dos humanos fueron tomados prisioneros y durante el interrogatorio el Didacta se negó a hablar, pero el Didacta fue abandonado a su muerte junto con otros Forerunners en un sistema controlado completamente por el Flow. Por ende, el maestro constructor les dijo a todos, incluso la bibliotecaria, que lo había ejecutado. Para ese entonces, la guerra Forerunner Flow ya tenía tiempo en marcha. El Didacta fue capturado por el Flow y llevado ante el Greyman. Este no lo infectó, pero sí le infligió un tormento mental, convirtiéndolo en su peón y dejándolo libre para infundir miedo y causar caos en el Consejo Ecúmene. De parte del Greyman, el Didacta fue enviado intencionalmente a donde estaba el maestro constructor, para que le entregara el mensaje de que toda su familia había sido absorbida por el Flow. El Didacta fue interrogado por el Consejo Ecúmene y obligado a recordar toda la tortura que el Greyman le había infligido. Luego sus privilegios fueron restaurados
y regresó a su mundo oscuro Requiem a continuar su propia misión contra el Floh, pero convencido de que sus antiguas estrategias no funcionarían, pues el Greyman había aprendido todo lo que él sabía. Desesperado, buscó otros métodos para combatir al Floh. El didacta adquirió un compositor, una máquina que fue diseñada para la transferencia mental, la cual era usada en los Forerrunners que habían sido infectados por el Floh. Esta copiaba sus mentes y las transformaba a formato digital, para luego ser introducida a una máquina y así borrar todo rastro del parásito. Los compañeros Prometeo del didacta se comprometieron a ser digitalizados, siendo liberados de su forma biológica, y sus esencias compuestas fueron combinadas con unas poderosas máquinas de guerra conocidas como Caballeros Prometeo. ¿Te someterías a tal sacrificio? Didacta, el compositor es la última esperanza contra los Floh. Ningún Prometeo se opondrá. Estos nuevos guerreros lograron varias victorias, pero el didacta llegó a la conclusión que sus números de guerreros eran demasiado bajos para seguir deteniendo el constante avance del Floh. Los Floh son demasiado fuertes. Quizás si contase con más guerreros. Lo que llevó al didacta a expandir su ejército, dirigiéndose al Omega Halo y usando el compositor para cosechar toda la población humana de la instalación. La bibliotecaria intentó detenerlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. El didacta regresó a Requiem, donde implantó las esencias de los humanos en sus nuevas máquinas prometeas, aumentando el número de su ejército mecánico. Rise and protect the galaxy! La bibliotecaria, devastada por lo que su esposo había hecho, siguió al didacta hasta Requiem con la intención de detenerlo y encarcelarlo. Bibliotecaria, ¿a dónde va? A detener la locura de mi esposo. La bibliotecaria termina incapacitando al didacta por la fuerza y procedió a encerrarlo en el Krypton con la esperanza de que pasara su tiempo meditando sobre lo que había hecho y que el daño causado por el Greyman se corrigiera con la ayuda del contacto con el dominio. La bibliotecaria selló Requiem controlando los Prometeos y dándole órdenes de prevenir que el didacta despertara hasta que acabara su meditación. Sin embargo, más tarde la bibliotecaria se dio cuenta que el dominio era una creación precursora y que al disparar los Halos, el dominio se destruiría junto con toda la tecnología precursora. Y como resultado, el didacta, en vez de entrar al dominio en su meditación, pasaría los próximos 100.000 años en silencio, pensando en su venganza. El 21 de julio del 2557, John 117 y su compañera Cortana llegaron a la órbita de Requiem en los restos de la UNSC Forward Anti-Dawn, donde fueron interceptados por una flota del Covenant y un portal de entrada se abrió después de escanear al Spartan y atrajo a todas las naves cercanas al interior. Después de desastroso aterrizaje, el Spartan y las fuerzas del Covenant se tuvieron que enfrentar a las fuerzas prometeas, y el didacta, estando en estado de hibernación, aún tenía el control sobre los sistemas de Requiem, manipulando la señal de la UNSC Infinity para llevar a John 117 al núcleo para ser liberado. Al ser despertado, el didacta fácilmente controla al Spartan con sus habilidades y se burla de él por liberarlo, afirmando que su nobleza lo había cegado como siempre. Incluso estas bestias reconocieron aquello a lo que tú eras ajeno, humano. Tu nobleza te ha cegado, como siempre. Y al darse cuenta que la humanidad aún no había alcanzado el manto, decide que aún hay tiempo para evitar su ascenso y extinguir a la raza humana. Luego arroja a John a un lado y escapa del núcleo de Requiem a través de una ruptura desliespacial. El didacta abandonó el mundo escudo a bordo del Mentalist Approach y se dirigió a la instalación 03, donde tomó el control del compositor y digitalizó a todo el personal de la estación de investigación Ivanov.
Luego puso rumbo a la Tierra, con la intención de que los humanos no vuelvan a amenazar el dominio Forerunner, pero el jefe maestro lograría seguirlo y abordar su nave con una ojiva nuclear Have para intentar destruirla desde adentro. Al llegar a la órbita de la Tierra, el Didacta activaría el compositor y dispararía primero a la ciudad Nueva Fénix, componiendo a 7 millones de personas. Finalmente, el jefe maestro enfrentaría al Didacta en el núcleo de la nave, en un puente de luz sólida, pero el Prometeo lo vencería fácilmente inmovilizándolo con su habilidad de telequinesis y torturándolo. Pero Cortana fue capaz de piratear el sistema utilizando la luz sólida para inmovilizar al Didacta, atándolo al puente de luz, y John colocaría una granada de pulso en el pecho del Didacta. La explosión lo hizo perder el equilibrio y cayó en una ruptura desliespacial debajo del compositor. Cuando quedaba poco tiempo, el jefe maestro logró detonar la bomba y destruyó la nave, pero Cortana usó lo último de su poder y logró salvar a John. Cortana. Luego de su caída en la ruptura desliespacial, la supervivencia del Didacta era desconocida. Pero el Didacta sobrevivió y cayó inconsciente en la instalación 03, muy cerca del abismo del compositor. Al poco tiempo de su llegada, el Didacta fue encontrado por el equipo negro y cuando recuperó su conciencia, masacró rápido y brutalmente a los Spartans y a todo el equipo científico que se encontraba en la instalación 03. El Didacta pronto fue encontrado por 859 Stady Kerelan, el monitor de la forja de compositores, y este trata de ayudarlo a tener control sobre la instalación 03 para repararla y así usarla contra los humanos, a cambio de que el Didacta no continúe creando más caballeros prometeos, pues el monitor los consideraba abominaciones. Poco después de la pérdida de contacto con el equipo científico de la instalación 03, John 117 se reunió con el equipo azul y se dirigieron a la instalación solo para encontrarse con los cuerpos de los científicos y del equipo negro. El Didacta, sin importarle su trato con el monitor, convocó a sus prometeos para enfrentar a los Spartans. El equipo azul enfrentaría de una vez y por todas al Didacta en la superficie de la instalación 03, pero durante la lucha el equipo azul casi sería derrotado. Sin embargo, John lograría clavarle un cuchillo en el ojo en un ataque sorpresa al Didacta, por lo cual este lamentaría no haber matado a John cuando tuvo la oportunidad, así que levanta a John en el aire y empezó a apretarle el casco. El resto del equipo trataron de salvar a John, pero el Didacta detuvo rápidamente los esfuerzos de los demás Spartans de salvar a su camarada, derribándolos a todos, y cuando estuvo a punto de acabar con todos ellos, el monitor atacó al Didacta por la espalda y lo teletransportó a la sala de control de la instalación 03. Pronto John llegaría a la sala de control con el índice de activación del anillo y le explicó al Didacta que como no podía ser vencido por medios convencionales, se debería tomar un enfoque diferente. Así que John insertó el índice de activación en el núcleo del anillo, desactivando los protocolos de seguridad. Esto permitió que el monitor expulsara una parte de la sala de control del anillo donde se encontraba el jefe maestro y el Didacta hacia la fragua del compositor. El monitor logró rescatar a John teletransportándolo, mientras el Didacta fue sometido a los efectos de los compositores, desintegrando su cuerpo pero almacenando su esencia en forma digital. En conclusión, el Didacta es un personaje fascinante y enigmático que añade profundidad y complejidad a la mitología en Halo. Aunque su papel y motivaciones pueden ser confusas en ocasiones, su legado sigue siendo relevante en la actualidad y su historia continuará en la novela Halo Epitaph, donde el Didacta tendrá su retorno, pero estoy más que segura que será muy interesante, ya que este es el guerrero más grande y legendario en todo este universo. Así se disipan los frutos de mi traición. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete a mi canal.